A todas y a todos, bueno, invitamos a quien esté pendiente de sentarse, por favor, tomen asiento. Bueno, nos encontramos en una nueva sesión del ciclo Castillo y Violeta. Estamos en la sexta edición, un ciclo en el que promocionamos la cultura, la ciencia y todos los aspectos del mundo y la sociedad desde el punto de vista feminista. En esta ocasión, y con motivo del Día de la Mujer y la Ciencia, que se conmemoró el día 11 de febrero, vamos a tener a la científica, tenemos el honor de tener a la científica Ariadna. He estado diciendo Adriana durante 6 meses. Perdón, Ariadna Sillaba Padilla. Bueno, este día del 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Ciencia, la Mujer y la Niña de la Ciencia, cumple su 10º aniversario. Fue instaurado por la ONU para promocionar la ciencia en las niñas, para promocionar y para fomentar que las niñas se interesen por la ciencia, dado que actualmente están muy infrarrepresentadas en este sector, y visibilizar el trabajo de las mujeres en la ciencia a lo largo de la historia, que es prácticamente desconocida a pesar de los muchísimos logros que han conseguido a lo largo de la historia. Entonces, bueno, voy a dar paso ya a nuestra presentadora de hoy, a Erika Safon, que luego dará paso a Ariadna. Muchas gracias y disculpa. Bueno. Buenos días a todos, ¿se oye bien? Bueno, buenos días a todas y a todos. Estamos hoy aquí, como dice Eva, conmemorando el Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia, que fue el 11 de febrero. Y primero que nada queríamos dar las gracias a todos por asistir, al SPAE por acogernos, técnicos, que nos han acogido muy bien, y sobre todo hoy a Ariadna, que sabemos que está muy ocupada y muy solicitada, y pues ha priorizado al Liceu para venir a ofrecernos esta charla y explicarnos cómo está la situación de la mujer en la ciencia actualmente. Así que muchas gracias, Ariadna. Y bueno, os explicaré un poco un breve currículum de su trayectoria profesional, y ya la dejo a ella, que viene a contar aquí de día preparada para ilustrarnos. Pues Ariadna Sicha es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona, con una tesis doctoral que versa sobre 2 especies nuevas de exozoos de la lubina. Ella se dedica al sector de la apicultura. Tras una estancia postdoctoral en la Universidad de Guelph, en Canadá, ingresó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el 96 como científica titular. Y desde 2006 es investigadora en el Instituto de Agricultura de Torrelasar, instituto en el que fue jefa de departamento desde el 2000 hasta el 2011, y también fue adjunta a la coordinación del área de ganadería y pesca de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, desde el 2009 al 2012. En el IATS, que es el Instituto de Acuicultura, lidera el grupo de patología de peces desde el 2010. Y actualmente, además de ser directora del instituto, coordina un proyecto europeo que se llama Parafish Control del programa H2020. Y bueno, de forma más personal, es barcelonesa de nacimiento, oropesina de adopción. Ahí nos parecemos, somos las dos de mismos lados en Oropesa. Es directora del IAS desde el 2019, ha renovado el cargo hace pocos meses de nuevo. En el 2022 recibió el premio Concepción Alexandra, la mejor científica de la Comunidad Valenciana, un merecido premio por su excelente trayectoria científica
y sus relevantes contribuciones centradas mayoritariamente en el ámbito de la parasitología de peces marinos cultivados. A lo largo de su dilatada carrera científica ha publicado más de 160 artículos indexados y dirigido a numerosos proyectos nacionales e internacionales. Cabe destacar el proyecto europeo que os he nombrado antes, el Parafish Control. En 2024, la Universidad de Stanford, en su publicación anual World's Top 2% Scientist List, reconoce a los investigadores más influyentes del mundo, reconoce a Ariadna este año como una de las investigadoras más influyentes. Hoy no estamos aquí para hablar de peces, pero bueno, si luego alguien está interesado en el público a hablar sobre este tema, tenemos una especialista, podemos aprovechar. Pero hoy Ariadna está aquí para hablarnos sobre la situación de la mujer y la niña en la ciencia, para hablarnos de un poco la criptoginia que hemos sufrido, ¿no? La ocultación de referentes y cómo eso ha afectado hasta el punto que a día de hoy hemos mejorado mucho, pero todavía hay mucho por hacer. Así que bienvenida, Ariadna, y nada, escuchamos. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Erika, por tu presentación. Sí me gustaría bajar la luz de esta zona de aquí de delante, porque así se verán mejor las diapositivas antes de empezar. En primer lugar, dar las gracias a Castelló Violeta y al Museu de Dones para darme esta oportunidad de dar a conocer la situación de la mujer en la ciencia. Este será todos los peces que vais a ver, el del principio del título, porque no es el tema hoy, aunque como ha dicho Erika, si queréis que comentemos algo a posteriori sobre este tema, pues también podemos. Bueno, el contenido de mi charla hoy es por qué hoy esta charla, que ya se ha introducido un poquito, la historia del 11F, veremos las cifras y las fechas relacionadas con las mujeres en la ciencia, el concepto del techo del cristal en la ciencia, cuál es la situación en el CSIC, la institución en la que yo trabajo, las causas, qué hacemos en el CSIC, en España y en general en Europa para esta situación poderla superar y qué más cosas podemos hacer, en definitiva. Como ya se ha dicho anteriormente, la ONU en su Asamblea en general, en el año 2015, pues estableció esta fecha para promover la participación plena de las mujeres y las niñas en la educación, desde el principio de todo, y eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. Previamente, mucho antes, en el año 75, la misma organización estableció el 8 de marzo, cuando empezó se llamaba el Día de la Mujer Trabajadora, pero posteriormente ya es el Día Internacional de la Mujer, y también conmemora la lucha de la mujer para participar en igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Así pues, este día, el 11 de febrero, pues es un día de reflexión, de concienciación, de cuál es la situación de la mujer y de la niña en la ciencia, que nos ayude a ir avanzando y a mejorar la situación actual. Entonces, lo que voy a intentar a lo largo de mi charla es un poco concienciar de cuál ha sido la situación y cuál es la actual y cómo vamos avanzando en estos pasos. En primer lugar, vamos a recordar un poco las fechas. Nos vamos a ir a 1910, que es cuando por primera vez se permite en España a las mujeres acceder a las universidades. Y nos debe parecer una fecha pues, muy anterior, pero tenemos que recordar que aún así España era pionera en su época. En Cambridge no se consiguió que entraran las mujeres hasta el año 47. Otra cosa era que pudieran luego ejercer de esas carreras a las que accedían. Por ejemplo, las mujeres hacían la carrera de medicina, pero no los dejaban ejercer. A muchas se dedicaron, por ejemplo, a cosas que no tenían que tocar cuerpos. Por ejemplo, había muchas expertas en anestesia o en hematología. En el año 1931 se reconoce por primera vez el derecho al voto de las mujeres, el derecho que se pierde en el año 39 con la dictadura de Franco. En el 66 parecía que nos iban a dejar a votar a todos, pero no, había un gusanito por ahí detrás que si no eras cabeza de familia no podías votar. Y este voto se recupera en el año 76 y por fin la Constitución española en el 78 establece la igualdad entre las personas sin distinguir entre el género, raza o religión. En el año 82, por primera vez, una mujer es catedrática
una mujer catedrática, es rectora de una universidad, en concreto de la UNED. En el año 2000 ya está generalizado el acceso de las mujeres a las carreras científicas, pero veremos que a pesar de que el acceso está generalizado, no está por igual generalizado, y ya en el 2007 tenemos por fin la Ley de Igualdad que ahora está vigente. ¿Qué ha ocurrido con las mujeres en la ciencia? Durante mucho tiempo ocultas ellas mismas por evitar problemas o ocultadas por otros. Todos tenemos en la cabeza pues científicos, enseguida nos vienen muchos nombres de hombres, Galileo Galilei, Einstein, Newton, Darwin, Hawking, Fleming, etc. Pero nos es mucho más difícil recordar de manera instantánea y automática mujeres científicas. Probablemente solo tengamos en la cabeza Marie Curie, la mayoría de los presentes en esta sala, pero hay muchas más. Solo voy a poner 3 ejemplos. Son numerosos los ejemplos, pero estaría solo pasándome una hora poniendo ejemplos de mujeres ocultadas. Pongo estos 3, el de Esther Ledbetter, Rosalind Franklin y Lisa Meitner. Todas ellas merecieron un Nobel, pero nunca lo recibieron otros hombres con los que colaboraron y quedaron tapada su labor. Pues, por ejemplo, Esther Ledbetter era una microbióloga americana que hizo las primeras investigaciones en el campo de la genética para entender cómo funcionaban los genes, pero el Nobel se lo llevó su marido, al que ayudó en 1958 y no fue nunca coautora de este trabajo. A Rosalind Franklin le ocurrió algo parecido. Esta biofísica británica fue una pionera en la cristalografía de los rayos X, y ella consiguió esa molécula del ADN que se viera. Y fue lo que hizo que Watson y Crick obtuvieran el Nobel en 1962 por el descubrimiento del ADN. Pero ella no apareció en el premio. Lo mismo le ocurrió a Lisa Meitner, una física nuclear austriaca, que contribuyó al descubrimiento de la fisión nuclear que finalmente acabó la creación de la bomba atómica. El Nobel lo consiguió Otto Hahn en 1944 con el Premio Nobel de Química, pero ella nunca apareció en este Premio Nobel como colaboradora. Otro ejemplo de la infrarrepresentación de las mujeres en algunas carreras ha sido y sigue siendo, es el caso de la física. Tenemos aquí 2 imágenes separadas por muchos años, que es la conferencia Solvay de Física, que ocurre todos los años. Esta es de 1927 y esta es del 2011. En la imagen de la izquierda solo hay una mujer, que sabemos todos quién es, que es Marie Curie. Y en la margen de la derecha solo hay 2 mujeres, Lisa Randall y Eva Silverstein. Muchos años han pasado, pero como veis la representación de mujeres no ha aumentado la cosa. En el año 2017 se hizo un congreso en Trento en el que quisieron emular la imagen del 27 y sentaron a todo de mujeres y a un solo hombre físico. Para decir, ¿qué pasaría? ¿Os parecería bien? No, ¿verdad? O sea, hay que intentar pues, que las cosas sean realmente por los méritos que hay. La Comisión Europea elabora unos informes cada 3 años sobre la situación de las mujeres en la ciencia, que le llaman las She Figures. Desde el 2021 no se ha publicado todavía una nueva versión. Ya debería estar, la he buscado incesantemente por todas partes, pero no aparece. Así que pensad que son datos que no son los actuales, pero son los únicos de los que disponemos a nivel global. Entonces, se ve que a nivel del doctorado hay casi paridad de mujeres que consiguen realizar un doctorado, pero luego su presencia en las profesiones técnicas es minoritaria. Veis aquí que es un 24,9%, mientras que aquí es un 48%. Luego la siguiente cosa que se ve es que la precariedad de los contratos también es superior en las mujeres. También tiene una posición muy minoritaria en las posiciones que deciden, en las posiciones top, un 23,6%. Y además, el porcentaje de mujeres que aparecen como inventoras, es decir, que son titulares de las patentes, es muy inferior, vemos un 10,7% nada menos, y tienen menos éxito en conseguir financiación en proyectos para poder financiar sus investigaciones. Ha habido un informe más reciente, hecho por ESADE en el 2022, relativo a la presencia de las mujeres STEM. No sé si todos estáis familiarizados con este término. Viene del acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
Estas áreas STEM son hoy en día las áreas más demandadas por las empresas, son las que se consiguen cargos más altos y sueldos más altos. Por tanto, son muy importantes en cuanto a la brecha salarial y a las posibilidades de posicionarse en posiciones altas y de altos ingresos. Pues bien, este informe es bastante terrible en cuanto a los datos que presenta. Estos son los porcentajes de mujeres y de hombres matriculados en grados universitarios en el curso 21-22. No ha habido ningún otro informe así global posterior a esta fecha que haya podido encontrar. Pero como veis, hay algunas carreras como la informática, las ingenierías, matemáticas, servicios, ciencias físicas. Hasta aquí, digamos que están muy infrarrepresentadas y aquí ya empezáis a ver, por ejemplo, en educación las cifras y en asuntos sociales las cifras ya son mayoritariamente femeninas. Solo el 30,7% de las personas graduadas en ámbitos STEM son mujeres. Si vemos cuál ha sido la evolución de estas cifras, nos horrorizamos un poquito en cuanto a algunas de las carreras, porque vemos un preocupante descenso. Fijaros que aquí muestro del 90 al 2020. En algunas carreras, como ejemplo informática, física y matemáticas, está bajando. Dices, bueno, pues parece que las mujeres podrían ir aumentando y que ya no hay tanto sesgo. Pues no, como veis, baja. Otras están creciendo favorablemente, como telecomunicaciones, aeronáutica, que ha subido un montón, casi el doble, organización industrial y medicina, ya no digamos que se alcanza un 69%. Otras más o menos se mantienen muy parecidas. ¿Y qué tenemos en la UGI? Datos concretos, ya no antiguos, de este año, del curso de matriculados, curso 24-25, datos propios de la universidad. Pues estamos muy por encima de la media. Tenemos muchas mujeres en carreras STEM. Fijaros en arquitectura técnica, en agroalimentaria, en ingeniería, diseño industrial, ingeniería química, en química. Son porcentajes que se consideran los adecuados, entre el 40 y el 60% son los adecuados. Generalmente es lo que sería de favorecer. Sin embargo, como veis, informática, mecánica y ingeniería eléctrica, todos estos siguen siendo con valores muy infrarrepresentados. ¿Y qué ocurre en las carreras de formación profesional? Porque también forman parte de la sociedad los estudios en formación profesional. Bueno, pues aquí sí que tenemos una brecha muy profunda en los datos. De todos los hombres graduados en formación profesional, el 52% están en ámbitos STEM, mientras que las mujeres solo lo están un 7%. Entonces, digamos que la proporción es prácticamente 9-1 en los grados STEM. Mirad electromecánica, 1,8% de mujeres, instalaciones eléctricas, vehículos, telecomunicaciones, informática, procesado de la madera empieza a aumentar y donde hay mayoría femenina es en operaciones de laboratorio. Un estudio sobre la situación de las jóvenes investigadoras en España realizado por la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación del año 2021, que no he encontrado tampoco ninguno posterior. Este informe, aunque es del 21, se nutre de datos del 2018. Estas cosas siempre van muy retrasadas. Yo no hago nada con el mando, esto lo hace solo, es cosa de vuestra. Vale. Entonces, este gráfico muestra la presencia de mujeres en la ciencia por los diferentes sectores. La media en España es un 41%. Y para comparar, os pongo la media de la Unión Europea, que es un 38%. O sea, que no estamos tan mal respecto a la Unión Europea. Y si vemos la situación por los distintos sitios, pues en las administraciones públicas es donde se alcanzan los valores más altos. En el CSIC, que estamos aquí, que es donde yo trabajo, es donde se alcanza el valor más alto. Si miramos con un poco más detalle, ¿qué ocurre en mujeres de menos de 35 años? Pues las representaciones dan un poco de sustito, porque vemos que los porcentajes son muy bajos en todas estas áreas. O sea que aún estos valores se nutren de generaciones como la mía. Entonces, las jóvenes generaciones pues no están entrando como se esperaba en todas estas áreas.
Y si vemos la evolución en el tiempo de este porcentaje de investigadoras y nos vamos marcha atrás al 2008, pues veis que esto lleva unas velocidades que dan susto. Así que os pongo un caracol. Es la velocidad que llevamos. Vamos muy lentos. Pero aquí os pongo una diapositiva bien, una para celebrar. Estos son datos que publicó justo el 11F en el Parlamento Europeo. O sea que son datos más actuales. De datos del 2023. El espacio europeo de investigación, igual que hay los objetivos de desarrollo sostenible, que hay toda una serie de metas y cifras que se quieren alcanzar en general, pues estableció que lo ideal sería que en el 2030 la media europea fuera que las mujeres estuvieran en paridad, alcanzaran el 50%. Las mujeres en investigación, en ciencia y en ingenierías. Y entonces justo acaba de publicar esta semana estas cifras. Entonces, lo que se ve en estas cifras es que en total en Europa se dedican 78,3 millones de personas a la ciencia. No está nada mal. El 52% de estos empleos de la ciencia los ocupan mujeres. De ellos, de sus puestos en la ciencia, no todos tienen que ver directamente con científicas ingenieras. De ellos son solo un 41%. Entonces, Dinamarca tiene la tasa más alta de toda la Unión Europea, la tenemos aquí, con un 50,8%. Y la peor tasa la tiene Hungría con un 30,7%. ¿Y dónde está España? ¡Chachán! Un 50%. Estamos en el verde más oscuro. Estas son unas muy buenas noticias para la sociedad española. Haber alcanzado un hito del 2030, ya. Esto me parece que nunca lo había conocido yo. Bueno, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo en el CSIC. En el CSIC vamos mejor en algunas cosas, pero según mi criterio vamos lentamente. Veamos por qué. Para los que no sepáis, el CSIC es el primer organismo público de investigación de España. Es la séptima a nivel mundial y la tercera o cuarta, según la época, a nivel europeo. En total son 123 institutos y 3 centros nacionales, que supone 16.000 empleados. Más o menos los empleados que tiene Mango, para que os hagáis una idea. Solo que no ingresamos tanto dinero como Mango. Abarcamos todas las áreas del conocimiento y el presupuesto es de más de 1.300 millones de euros. Y tenemos una producción alrededor del 20% del total de la producción científica que se hace en España. Esta institución, que este año ha cumplido 85 años, no consiguió que entrara una mujer como presidenta hasta que cumplió 80 años, que fue Rosa Menéndez en el año 2017, y actualmente tenemos también una mujer presidenta, Eloísa del Pino, desde el año 2022. Pues vamos a ver las cifras del CSIC, datos del 2023, los más actuales que están. En total, en el CSIC estamos muy igualados, hay 50,72% de mujeres. Pero a nivel de diferentes categorías, pues veis la distribución es diferente, si es funcionario, laboral fijo, temporal, como siempre la temporalidad es más alta de las mujeres. A nivel de personal directivo, cargos directivos, estamos muy bien, un 58,8% son mujeres, pero a nivel de la dirección de los centros, es decir, lo que soy yo, directora de un instituto, pues las cifras son peores, un 31,88%. No obstante, en la Comunidad Valenciana, que hay 11 centros del CSIC, la mayoría de ellos en Valencia, uno en Castellón y uno en Alicante, el porcentaje de directoras a fecha de hoy, 2025, es 45,5%, somos directoras de los centros de la Comunidad Valenciana. Pero tenemos otros datos que no son demasiado buenos, que es el número de mujeres que son investigadoras principales de proyectos de investigación. Como veis aquí, el total es que las mujeres lideran proyectos de investigación solo un 36,7%. Pero este liderazgo no es el mismo en todas las áreas del conocimiento. Es especialmente alto, por ejemplo, en el área de ciencia y tecnología de alimentos, también es alto en humanidades y ciencias sociales y en los servicios centrales del CSIC. Otras áreas, como era de esperar, que las físicas, y hemos visto que la física está muy mal,
pues también es baja. Y aquí os pongo, no sé si conocéis este concepto de la gráfica de las tijeras, porque estos gráficos recuerdan unas tijeras, pero cada vez recuerdan menos unas tijeras, digo yo, porque las tijeras es la pata ancha por aquí y la pata ancha por aquí, y hay un punto en el centro del eje de las tijeras. Estas cifras del 2023 del CSIC, vamos a ver si las explico. Esto es al inicio de la carrera, es decir, cuando hay gente que está iniciando la tesis personal predoctoral. Y como veis las cifras, hay más mujeres, 51%, que inician la tesis doctoral. Pero luego empieza la cosa a ponerse mal. Sobrepasan los hombres ya en etapa postdoc. Esto de RIC son los ramones y cajales, aquí se empieza a producir la apertura de las tijeras. Luego parece que vuelve a equilibrarse, esto es cuando entran en la carrera ya como funcionarios científicos titulares. Luego esto es investigador científico, es los que promocionan a la escala siguiente. Y luego llegamos a la escala final, que es la de profesor de investigación, que es en la que yo estoy ahora, que como veis la tijera se pone fatal. Las mujeres son solo el 26,9% de las profesoras de investigación del CSIC. Y de bueno, ¿y cómo estábamos antes? Bueno, pues antes estábamos así, no es que estuviera la cosa mucho mejor. Incluso en algunas cosas hemos empeorado, porque antes había más mujeres que empezaban la carrera, era más tijera. Y estábamos pues en el año 2005 en un 15 aquí y aquí un 23. Pero si volvemos atrás, ¿qué? Hemos pasado un 26, un 15, ¿y cuánto hemos tardado? Fatal. ¿Y qué pasa en la Unión Europea? Pues parecidísimo a lo que tenemos en España. Como veis, el abismo es 74 o 76, según si hablamos del 2015-2018, alcanzan el grado superior. Y aquí es el número de mujeres que empiezan la carrera en el doctorado. Por tanto, me temo que tengo que poner el caracol. Vamos muy lentos. Es decir, está claramente patente que existe un techo de cristal. Y tenemos que romperlo. Cuanto más alta es la escala y el rango, menor es la presencia femenina. Esto las cifras lo dicen claramente. Hay que romperlo. Entonces, ¿cómo se mide el techo de cristal? En ciencia, el techo de cristal se mide con una fórmula que tenéis aquí, que es simplemente comparando la proporción de las mujeres en las tres categorías científicas que tiene el CSIC, que es científico titular, investigador y profesor, respecto a la escala superior. Lo ideal sería un 1, ausencia de desigualdad. La rayita esta que veis aquí. La media en el CSIC es un 1,42. Pero hay áreas en las que está mucho mejor. Por ejemplo, en ciencia y tecnología materiales o en alimentos las cifras son mejores, pero hay áreas como recursos naturales, que ahora esta área se llama tierra y medio ambiente, que el índice está fatal. Vale, ¿y cómo estamos respecto a Europa? Bueno, pues la media de la Unión Europea de los 27 es un 1,58 y la de España es un 1,9, estamos por encima, en este caso está por encima, se está peor. Y bueno, más de muchos consuelo de tontos. No estamos bien. Hay otros índices de techo de cristal que abarcan no solo el tema de las mujeres en ciencia, sino que tienen en cuenta otros parámetros como acceso a la educación, la participación en puestos en empresas, los salarios, posibilidades de tener a los hijos que tengan cuidados y tú no tengas que dedicarte a los hijos, etc. Y entonces en este mapa, que es global, vemos cómo España está en la zona de los next higher, al 20%, que es este que hay aquí, y hay países que están fatal y que sorprenden que estén fatal. Como siempre, pues Escandinavia va muy por delante desde que se creó este índice en el año 2016, Francia también está bien. Llama la atención que Suiza está entre los peores, Turquía, Japón, Corea del Sur también están en este grupo, Israel y Hungría han empeorado en los últimos años y Estados Unidos, Reino Unido, Alemania están muy lejos del ideal, son los que veis aquí en los colores naranja que aparecen por aquí. O sea que España está en la zona buena, relativamente. Bueno, vamos a ver cuáles son las causas
No me voy a poner a buscar muchas causas muy antiguas, que de esto podemos hablar luego. La primera causa que yo identifico es la autolimitación. Hay que cambiar la mentalidad de las mujeres y que ellas se autolimiten. Según la FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el interés de las mujeres por la ciencia es prácticamente la mitad que el de los hombres. Y muchas mujeres y niñas piensan que la ciencia no va con ellas, que no es cosa suya, y pasan de cualquier noticia, cualquier interés, cualquier cosa que tenga que ver con la ciencia. Tenemos un montón de estereotipos de género, queramos o no queramos, están ahí todavía, que hacen que las mujeres piensen y que la sociedad piense que eso no es cosa de ellas. Estos estereotipos hay que romperlos. Hay que cambiar la mentalidad de las personas, de las mujeres y de los hombres, de todos. La revista Science publicó hace tiempo un estudio en el que dice que la socialización de las niñas es mucho más temprana que la de los niños, desde los 3 años, y entonces tenemos que actuar desde preescolar. Desde el P3 tenemos que empezar ya a romper estereotipos, a dejar de formar a los niños y las niñas en unas temáticas y actividades y capacidades concretas. Estudios realizados, por ejemplo, en Madrid, en las adolescentes, pues se veía que había un viro muy importante de las niñas en su mentalidad y que hacia los 15 años cambiaban las chicas y decían que ya no les gustaban las matemáticas o la ingeniería, cosa que les gustaba antes, porque querían seguir el flow, que nadie las nombrara como raritas porque les gustan las mates o quieren ser ingenieras aeronáuticas y quieren estar, pues lo típico de la adolescencia, en el conjunto, no sobresalir, no destacar, y dejaban de tener interés y ya no les interesaba ni siquiera plantearse una carrera STEM. Entonces nos encontramos con que las mujeres en la ciencia, pero en general, este gráfico que pongo es para todas las mujeres, tenemos un trilema en nuestras vidas. Y tenemos una carga mental que nuestros colegas hombres no tienen. A lo mejor no son conscientes y lo tienen y que hablen aquí luego en el debate. ¿El trilema en qué consiste? Tenemos que elegir entre ser personas, dedicarnos a nosotras, entre el trabajo, entre la familia. Son las 3 esferas que concurren en este trilema. ¿A qué le dedicamos nuestro tiempo, nuestra vida? ¿Dónde ponemos el esfuerzo? Bueno, cada uno pues lo hace como puede, pero deberíamos evitar que las mujeres tengan que elegir entre tener familia y carrera científica, que es la principal dicotomía, cosa que los hombres no tienen que hacer. Fomentar las ayudas familiares, sociales, las guarderías para el bebé, el apoyo escolar, los permisos de paternidad para los dos sexos, que no sea un hándicap para la mujer. Esas ayudas tienen que ser para los dos. Y fomentar la implicación del hombre en la crianza de los hijos y las tareas del hogar. Pero no de eso, yo te ayudo, no. Corresponsabilidad de las tareas. Que lo que tú haces no tenga que pensarlo yo, que no sea parte de mi carga mental tener que pensar que te tengo que tener que decirte a ti en qué tienes tú que ayudar. Existe una tendencia a pensar que tenemos que ser superwoman, que tenemos que saber hacerlo todo y que con amor se lleva todo. Pero esto no es verdad. En España, según unas encuestas muy recientes, el 46% de las investigadoras ha considerado dejar la carrera por estrés, por ansiedad o por falta de capacidad de conciliación de su carrera científica con el resto de sus esferas personales. Esto ha llevado a que precisamente el 11F de este año, la organización 11F, lo haya dedicado a problemas de salud mental en las mujeres científicas, porque la presión para equilibrar la carrera científica, la carrera personal es mucho mayor en las mujeres. Esto afecta a su salud mental de manera significativa. Las mujeres presentan en general tasas más altas de ansiedad y depresión, que influye en su bienestar, en su capacidad investigadora, su rendimiento académico, y está relacionado con estas demandas sociales y laborales, con estos estereotipos que nos impone la sociedad y con nuestra subrepresentación en los sitios de decisión de las áreas STEM. Vamos a ver un ejemplo. Veamos cómo es una carrera científica y cómo es la edad biológica, el tic-tac famoso, el arroz famoso. Cuando uno empieza un grado, luego tiene que hacer un máster, va pasando los años,
luego haces un doctorado, luego haces un postdoctorado en España o en el extranjero. Si tienes suerte, consigues un contrato temporal de diferentes tipos. Finalmente, a lo mejor consigues estar contratado fijo, un contrato fijo, ya sea en académico o en una empresa, puedes ser funcionario. Pero ¿qué pasa con la edad fértil de las mujeres mientras? ¿Cómo va el reloj biológico? ¿Dónde se sitúa aquí, en esta franja de edad? Bueno, pues la media en España hoy en día de tener el primer hijo es hacia los 32 años, la edad media de casarse es 34,7 y tenemos esta fantástica tasa de natalidad de 1,2 hijos por mujer en España. Esto lo pongo en la carrera científica, pero ocurre con cualquier otra carrera y otro ámbito laboral. Pero como yo me iba a hablar de lo mío, pues es en lo que lo pongo, ¿no? Entonces, la carrera científica es muy exigente, tienes que estar en ello y dedicándote a ello en unos porcentajes de tiempo que no son las 37,5 ni en pintura ni las 40 en que teoría tengo yo dedicación, porque si no, no alcanzas los niveles de excelencia que tienes que tener para ir subiendo escalafones. Hoy en día la edad media para entrar de científico titular en el CSIC es de 41 años, nada menos. Y la edad media de los investigadores funcionarios, 54,3, pero creo que ahora ya está más alta, está en 56 o 57. Pues fijaros las exigencias que supone esto, lo difícil que es. Bueno, pues voy a poneros un ejemplo práctico, el mío, que de mí puedo hablar, de otras mujeres no. Vale, esta es la carita que tenía cuando llegué a Torre de la Sal y empecé mi carrera. Me doctoré en el año 91, me fui de postdoc 92-93. Como ya ha comentado antes Erika, estos pues son los años que me llevaron. Bueno, pues a ver si adivinamos cuándo me casé yo. Bueno, me casé aquí, antes de acabar la tesis. Era una cosa rara en su día hacerlo. Sigue siendo raro, pero todavía hay casos. En mi instituto hay unos cuantos doctorandos que se han casado antes de acabar la tesis y siguen allí haciendo la tesis. Y aquí es donde estuve a mi hija. Compaginar todo esto, pues, y llegar al final de la carrera y conseguir subir, no es posible uno solo. Los científicos no somos locos chiflados, aislados, ahí en su laboratorio con su ordenador. Trabajan en equipo. Si no hay un buen apoyo de un equipo de investigación, pongo aquí una foto reciente de mi grupo de patología de peces, esto es imposible. Tiene que haber sinergia entre todos los miembros del equipo para poder subir todos y que se favorezca que todos vayan subiendo paulatinamente. Y por supuesto, sin el apoyo de la familia, esto es imposible. Es una familia que crea en ti y en tu capacidad científica de trabajo. Pongo aquí una imagen de mi marido y mi hija y del resto de la familia. Bueno, pues hasta ahora hemos diagnosticado, ¿vale? Somos conscientes de los prejuicios en la ciencia, pero esto no quiere decir que se esté solucionando. Pero bueno, yo como patóloga que soy, pues tengo que decir que es el primer paso. Es imprescindible diagnosticar para luego intentar prevenir y tratar el problema. Así que hasta ahora os he hecho un poco de diagnóstico. Y ahora vamos a ver las soluciones. ¿Qué estamos haciendo en el CSIC? Bueno, estas son las estructuras de igualdad del CSIC. Existe una comisión delegada de igualdad, los comités de igualdad en los distintos centros, y desde el año 2002, este fue la estructura pionera del CSIC, existe la Comisión de Mujeres y Ciencia. La Comisión de Mujeres y Ciencia lleva mucho tiempo trabajando, por si alguien lo quiere, dejo aquí el enlace, por si quiere ver las actividades que hace. Una de ellas es que creó un catálogo de mujeres pioneras del CSIC, que nunca habían aparecido en titulares ni nada, y podéis acceder a la página web y podéis ir viendo el historial de todas estas mujeres. También el CSIC tiene el distintivo, el sello de igualdad, que da todos los años al instituto que mejor hace la aplicación del distintivo de igualdad en los centros. Es el último distintivo que se dio el año pasado, que se refiere a las actividades del año anterior, se lo dio al Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Precisamente Margarita Salas es una de nuestras pioneras de la ciencia, muchos de vosotros habéis oído hablar de ella. Trabajó durante su carrera sobre un virus y descubrió una molécula que tiene muchísimas aplicaciones y que le ha dado lugar a la patente que más royalties y todavía le sigue dando al CSIC, de toda la historia del CSIC.
Vamos a ver lo que son los planes de igualdad. Desde el año 2022, en España es obligatorio que todas las empresas públicas o privadas que tienen más de 50 empleados tengan un plan de igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres en la empresa. Entonces es un conjunto de medidas que están destinadas a garantizar esta igualdad y a eliminar cualquier discriminación que pueda ocurrir. El CSIC se adelantó a este plan de igualdad obligatorio y hizo el primer plan en el año 2013. Y en el año 2003 hizo la renovación con el tercer plan, que incluye nada menos que 49 medidas transversales en todas las áreas, 7 ejes distintos y además decidió poner indicadores de impacto. Esto es muy importante, porque tú puedes legislar, puedes hacer todos los planes, pero si tú luego no tienes una manera de evaluar si está funcionando de verdad algo, no sirve de nada. Entonces, no voy a entrar en detalle en todo esto porque si no nos iremos aquí a la hora del aperitivo. Y dentro de uno de estos ejes, dentro del eje 5, el año pasado puso en marcha un protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual y por razones de sexo, que lo distribuyó entre todos los centros y ha dado muchos cursos y charlas relacionados con esto. Es un rollo tremendo que no os voy a soltar, ahí está todo el texto. Y es una de las actuaciones más recientes que se han hecho en este ámbito. Y dentro de estas actuaciones que se hacen, pues el 11F, que es lo que estamos celebrando esta semana, el CSIC ha hecho nada menos que más de 200 actividades relacionadas con el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Y a nivel ya de nuestro instituto, bajando ya a la situación en la que yo os puedo hablar un poco más, pues os voy a hablar un poquito, muy poco, de lo mío. Nuestro instituto, su embrión, está aquí en el Grau de Castellón en el año 49, en este humilde edificio que veis aquí. Luego se trasladó a Torrelasal, donde está ahora, en el año 79, y pasó de dedicarse a las pesquerías a la acuicultura, que es lo que hacemos hoy en día. Esta es una imagen del 79, cuando tenía solo 2 plantas. Veis aquí que esto ha crecido, que ahora se hizo una ampliación y mejora de las instalaciones. Bueno, pues en la etapa del Grau, pues cómo era la representación de las mujeres. Era un momento, por ejemplo, esta imagen que veis aquí del año 54, cuando se reunieron todos los investigadores del PSIC que trabajaban en pesquerías, pues solo había 2 mujeres, Dolores Valero y Conchita Seoane, en estas reuniones que hacían. ¿Y qué pasaba en el instituto en el año 79 cuando empezó? Pues nada menos que las mujeres eran muy minoritarias, un 16,67%. ¿Y cuál es la situación actual? Pues claramente ha cambiado, somos un 56,67% las mujeres que trabajan en el instituto. Sin embargo, la proporción de personal fijo y temporal no es la misma en los 2 ámbitos. El personal fijo es superior el de hombres que el de mujeres y viceversa en el temporal. Esta es una imagen tomada hace nada de las mujeres que trabajan en el instituto con motivo del 11F. Entonces, desde el año 79 aquí solo ha habido 2 mujeres que fuéramos directoras del instituto, eso supone un 25%, profesores de investigación un 33,3%, a pesar de que la mayoría somos mujeres. Desde el año pasado existe un comité de igualdad en el IAS, cosa que no había antes. Entre otras cosas, pues abocamos a instalar un buzón anónimo para quejas relacionadas con materia de igualdad. Hemos creado un espacio en Violeta, estamos elaborando una sección específica en la página web y se hacen campañas y seminarios específicos, sobre todo actividades relacionadas con el 11F y el 8M. Y a partir de esta creación pues se va a impulsar mucho más estos temas. ¿Qué más se está haciendo por ahí por el mundo? Bueno, los objetivos mundiales es acabar con estos estereotipos de los que he hablado antes, todos los prejuicios, abrir vías de educación para las niñas mediante distintas iniciativas que inspiren a las niñas y sobre todo crear entornos laborales que atraigan, retengan y hagan progresar a las mujeres en sus carreras en la ciencia. Las soluciones posibles pasan por una orientación y formación adecuada, no solo del alumnado, sino del profesorado. Si el profesorado no sabe estos temas, difícilmente lo va a transmitir a los alumnos. Hay que integrar la perspectiva de género, reforzar todos los contenidos,
que se sensibilicen y que se capaciten las mujeres y dejen de tener estos estereotipos de género. Fomentar las vocaciones, apoyar a las chicas, incluso durante la etapa universitaria, para que no abandonen las carreras y cuando la acaben luego no se dediquen a nada relacionado con estas carreras STEM. Hay que dar a conocer a la sociedad cómo se ha desarrollado la historia y cómo se ha tratado a las mujeres anteriormente y actualmente cuál es la situación. Entonces la divulgación sirve para esto, lo que estamos haciendo hoy sirve para esto. Para no volver a permitir la discriminación de las mujeres en la ciencia. Que las niñas de hoy tengan referentes, no como yo, que en mi libro de texto no estaba más que Marie Curie. Entonces, para esto hay una iniciativa que no sé si la conocéis, que es No More Matilda, que precisamente lo que intenta es que aparezcan las mujeres de la ciencia en los libros de texto. Y si el libro de texto oficial no sale, pues esta iniciativa ha creado como una especie de anexo para que se pueda meter en el libro y cada colegio o profesor o profesora que dé la clase lo añada. Entonces, esto es lo del efecto Matilda y os voy a poner, a ver si se pone en marcha. Sí. ¿Te imaginas que habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Joslyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado de forma sistemática los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género, y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No More Matildas, una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Entonces, actualmente las leyes que tenemos en España son más que suficientes para evitar todo de lo que os estaba hablando, empezando por la ley de igualdad y además por una serie de epígrafes que hay en la ley de la ciencia. La cuestión es aplicarlo. Algunas de las cosas que ya se están aplicando son temas de paridad, que haya equilibrio en la composición de los tribunales que juzgan la entrada y la promoción en las carreras científicas. Luego hay toda una serie de plazos que se extienden para la computación de los méritos cuando las personas, ya sean mujeres o hombres, han tenido que dar tiempo a cuidados de hijos o de mayores. Entonces les dan unos plazos superiores para contabilizar sus méritos. Y luego acciones positivas, favorecer el acceso a cargos y fondos públicos. Por ejemplo, en la Comisión Europea, si tú presentas un proyecto y hay otro proyecto que ha conseguido los mismos puntos que el tuyo en los diferentes baremos en los que se te evalúa, si tú eres mujer la que coordina ese proyecto, te dan unos puntos extras por hecho ser mujer y entonces desempatan y a las mujeres le dan el proyecto. En la Generalitat Valenciana también hay una serie de convocatorias de acceso a fondos públicos en los que se dan puntos extras si las coordinadoras o investigadoras principales son mujeres. Y aquí os pongo un poco de popurrí, de diferentes iniciativas, libros, blogs, páginas web en las que hay información sobre este tema. Las páginas web son Mujeres Conciencia, el Club de las Malas Madres, el Yo No Renuncio, etc. Y por último, como iniciativas así que me gusta destacar, es una iniciativa de la Universidad Politécnica de Valencia con el Centro de Innovación de las Naves del Ayuntamiento de Valencia, que consiguió también financiación de la FECID,
para una serie de murales enormes, de las típicas medianas y fachadas de edificios, con mujeres científicas. No solo mujeres científicas de hace tiempo, como Heidi Lamar, que es gracias a la cual tenemos las wifis, por ejemplo, sino mujeres de la ciencia que están hoy en día vivas, como por ejemplo Emilia Matallana o Elvira Costell, que son científicas de la Comunidad Valenciana. En esta página web de Dones de Ciencia podéis ver todos los murales. Casi todos están en Valencia. No sé si podemos conseguir que algún mural viniera a Castellón, que en Castellón no hay ninguno. Bueno, ya finalizo esta charla de hoy con un mensaje para que os llevéis a casa. Lo primero es ser conscientes de la realidad. No puede ser, como decía Hopkins del Michigan Institute of Technology, que dice que cada generación de jóvenes es como si pensara que todo está bien, que ya se ha conseguido, que somos iguales, tenemos leyes fantásticas, todos somos iguales, y a medida que va avanzando en su vida y en su carrera se da cuenta que no, que hay cosas que no están resueltas y que las condiciones no son igualitarias todavía. Es como si fuera un adanismo, ¿no? En este caso pues sería evismo. Hay avances, como hemos visto, pero el caracol nos persigue, son lentos, demasiado lentos. Y por tanto no podemos relajarnos, tenemos que seguir reivindicando y aplicando medidas y evaluando la eficacia de esas medidas. Si de verdad lo que estamos haciendo sirve, porque si es para ir a velocidad de caracol, pues no están funcionando esas medidas. Y por último, muy importante, la clave está en la formación, en las nuevas generaciones. Que ellas no tengan que caminar el camino que nosotros hemos tenido que caminar, pero que ellas sepan cuál es el camino del que venimos. Y que no desanden ese camino, porque en algunas ocasiones parece que estemos yendo marcha atrás. Que en lugar del caracol tengan que poner un cangrejo. Y creo que con esto es todo, y lo último que os voy a poner es un vídeo que se ha hecho en el instituto con motivo del 11F. Bueno, yo desde pequeña he sentido una conexión muy fuerte por todo el mundo natural. Siempre me ha gustado mucho los animales, las plantas y siempre he sido muy curiosa. Realmente creo que nace cuando tengo 4 o 5 años y me llevan al acuario de Barcelona. Entonces cuando yo vi los delfines me sentía Lisa Simpson y dije yo voy a salvar el mundo. A ver, dedicarme a la investigación ha sido algo muy claro desde pequeña. Hay dibujos que lo prueban, de yo pequeña hay textos donde pongo que quiero ser investigadora para hacer desaparecer las enfermedades de ese mundo. Empecé a plantearme de que todo lo que era el mundo marino era muy desconocido para mí. Y ahí empecé a tener una visión como de dos mundos. Como mi mundo, que es el mundo terrestre y lo que puedo ver, donde yo puedo existir, y el mundo marino. Yo creo que la motivación principal es siempre el querer saber más, la curiosidad sobre todo. Bueno, yo me metí a estudiar ciencia porque me gustaba mucho todo lo que era a nivel celular, me parecía fascinante cómo funcionaba la vida, y en investigación tengo la oportunidad de descubrir cosas de ese mundo y ver cosas que a lo mejor nadie ha visto. Durante la carrera descubrí, o ella me hizo ver, me abrió las puertas al mundo de la investigación. Lo que yo hacía de manera natural, o el hábito de formularme preguntas y tratar de encontrar respuestas, pues ahora es mi trabajo. Son casi 4 años y medio que trabajo en la investigación. La cosa buena de la recerca es que siempre te estimula a tener un nuevo objetivo, a conocer más cosas. Yo creo que ahora es más sencillo, aunque es un mundo dominado por hombres, pero ahora hay muchas más mujeres, de gente joven en las universidades, las clases están llenas de mujeres. Entonces tengo esperanza por el futuro y creo que cada vez va a ser más fácil acceder a altos cargos dentro del mundo de la investigación, a poder desarrollar tus proyectos y que no sea ningún impedimento ser mujer. La ciencia nunca es un camino fácil para ninguno, pero creo que con esfuerzo y sacrificio se puede llegar a conseguir los objetivos que uno se propone. Bueno, todos saben que está difícil, pero yo en vez intentando seguir en el camino. Ojalá pudiese continuar con mi formación, tal vez con un doctorado o formando parte de grupos de investigación con algún tipo de contrato. Para mí, para una mujer,
te hace sentir fuerte, tener tu propio objetivo, tu propio proyecto y llegar hasta ahí y tener una conciencia siempre más grande. Yo quiero ser investigadora y quizá tener mi grupo de investigación. Sé que no es fácil para nadie, pero que yo haré lo máximo que pueda y lo daré todo para conseguirlo. Muchas gracias por la atención y cualquier pregunta, pues aquí está. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo sí que quería apuntar que esto que decías antes de que no nos podemos dormir, esto ya lo decía Simone de Beauvoir en su época, ¿no? Vendrá cualquier crisis, será suficiente motivo para que los derechos ya conseguidos se vayan hacia atrás. Entonces tenemos que estar siempre pendientes, trabajando y no pensar que lo conseguido se va a mantener, porque no es así. No es así. Hay que estar siempre en la brecha. Muchísimas gracias, Ariadna. Muchísimas gracias por venir y por contarnos todo lo que nos has contado de Mujer y Ciencia. Yo solamente mostrar mi indignación porque los premios Jaume I se hicieron esta semana pasada y no había ninguna mujer. Y yo estaba en medicina y sé que hay mujeres que necesitan ese reconocimiento y que tendrían que estar ahí, lo siento mucho. Y por eso quería preguntarte también sobre esas causas más antiguas que han generado esta desigualdad de la mujer en la ciencia. Si puedes nombrarla, yo puedo intuir alguna, pero por si querías nombrar alguna de ellas. Bueno, las causas, empezamos por el patriarcado, ¿no? Ya nos remontamos a esto. Pero las causas es que se consideraba que era lo de siempre. El ámbito del hombre es la sociedad y el ámbito de la mujer es la familia. Entonces, cada uno tiene sus ámbitos y no dejaban salir a las mujeres fuera de ese ámbito. En el momento en que las mujeres salieran de ese ámbito, dejarían de poder controlarlas. Vale, tú pues controla la casa, los niños, como quieras decorar, como quieras no sé qué, no sé cuántos, las fiestas, la cocina o lo que sea, pero el ir fuera al mundo y ser yo alguien en la sociedad es para mí. O sea, eso es lo que hay detrás inicialmente. Entonces, esa separación de roles se llevaba a la ciencia. Entonces, incluso pensaban que las mujeres eran tontas y que no tenían capacidad, que el cerebro de las mujeres no sabía hacer cosas matemáticas o físicas, que no estaban capacitadas para determinadas áreas de conocimiento o funciones. Entonces, a las mujeres, por ejemplo, que hacían la carrera de medicina, no les dejaban luego ejercer. Incluso a las abogadas, luego no les dejaban ir a un juicio y defender a una persona en un juicio. Decían, bueno, sí, les dejamos estudiar para que estudie, para que tenga culturita, para que esté bien educada, pero eso no quiere decir que luego vaya a tener las mismas funciones que nosotros en la sociedad. Estas son las cosas que puedo apuntar, por supuesto, y muchas más. Si quieres comentar alguna de las que tú tenías en mente. Bueno, la diferenciación, o sea, la educación ha sido desigual, como tú indicas muy bien, diferencia entre lo público y lo privado. Y esa herencia la tenemos, vamos, yo creo que con más influencia que la carga genética muchas veces a la hora de posicionarnos en la vida, ¿no? Sí, sí. A ver, se me ha ido, ¿no? Respecto a lo que hablabas antes de la discriminación positiva, supongo que todavía saldrán muchas voces, ¿no? Sí, hay voces que les parece mal. Incluso voces en niños pequeños, que a mí me llamó la atención, porque yo estas charlas las suelo hacer todos los años en un ámbito u otro, en institutos o en colegios. Y me encontré un año cuando mostré esto, que para ayudar a que no fuéramos a velocidad de caracol había que aplicar medidas positivas, de discriminación positiva. Pues me saltó un niño de primero de bachillerato diciendo que era eso, que por qué había que ayudarlas,
que por qué él no podía tener tantos puntos como una mujer, por qué se le tenía que dar a ella. Entonces, dices, ¿cómo estamos, no? Por eso digo que me dices que vayamos marcha atrás. Entonces, yo hasta cierto punto puedo entender que haya un sector de la población masculina que le parezca que eso es discriminarlos a ellos. Pero yo creo que en parte es porque no son conscientes de todas las trabas que supone para las mujeres llegar hasta donde llegamos, las dificultades añadidas que tenemos, que ellos no tienen, y que es necesario impulsarlo. Seguro que no ven mal que haya discriminación positiva, que haya plazas para discapacitados, o se favorezcan otro tipo de cosas para que no solo haya igualdad, sino equidad y justicia, todo esto. Y sin embargo, en este ámbito no lo ven tan claro, ¿no? Yo considero que las medidas de discriminación positiva son necesarias, porque si no, nunca llegaremos a un estatus de igualdad mínimo. Iremos a unas velocidades muy lentas. Pero esto también genera que haya personas que se piensen que una mujer está donde está porque la han discriminado positivamente, es una mujer florero, no tiene méritos y no se lo merece. O sea, tiene estas dos vertientes de que se piense en esto. Pero yo hasta ahora no he visto a nadie que esté en un puesto directivo en el CSIC o que tenga un cargo que haya llegado y dices, y esta persona no tiene ni idea, esta persona no tiene méritos para estar aquí, o este proyecto que le han dado a esta persona no se lo merece. Y en relación, por ejemplo, con los premios Jaume I que has comentado antes, es increíble que este año los 7 sean hombres y que no haya ni una mujer en toda España que destaque en alguna de las áreas que se premian. Yo no quiero decir que tenga que haber cuotas y por lo menos un mínimo de mujeres que sean Jaume I, pero me extraña que no haya ninguna, ¿no? Hacía 8 años que esto no ocurría en los premios Jaume I, que no hubiera ninguna mujer, nada menos. Son los premios mejor dotados de España en la ciencia, son premios que dotan con 100.000 euros a cada premiado. O sea, no es ninguna tontería, bueno, es que tengo un premito o así, no sé qué, como el que tengo yo de la mujer de la comunidad valenciana, tengo ahí un disco en el despacho. Son premios muy relevantes, ¿no? Entonces, yo creo que sí que son necesarias estas medidas de discriminación positiva, aunque sea dar medio punto extra en un total de un cómputo que es de 100, que es lo que está haciendo, por ejemplo, la Generalitat Valenciana en las convocatorias últimas. Y esto lo está haciendo un gobierno de derechas, lo está manteniendo, lo acaba de poner en las convocatorias. Que no solo era cuando teníamos a los socialistas en el gobierno de la Generalitat, o sea, se está poniendo y manteniendo. Ana, bueno, muchas gracias. Me ha llamado la atención que mostraras la cuestión de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo. No me lo esperaba, entonces me ha llamado la atención y me parece muy importante y muy interesante. Recuerdo el reportaje que se hizo en La Sexta sobre el buque de investigación en el que pues una trabajadora investigadora acabó desapareciendo. Se entiende que se suicidó, pero no se sabe realmente qué ocurrió. Bueno, y eso es un caso, pero parece que está como muy todo, se ha querido soterrar. No sé yo pues, si tú tienes conocimiento de casos en los que, o sea, la incidencia de casos en los que haya acoso a científicas por parte de otros compañeros que no encuentren que es su sitio en la actualidad. Bueno, yo en concreto los desconozco los casos, porque el CSIC no le da mucha publicidad a los casos que hay, lógicamente. Con la presidencia actual, ella dice que ni un caso, que tolerancia cero, lo repite continuamente, y por eso se ha creado este protocolo para evitar lo que pasó en el caso del buque del Hespérides, porque no funcionaron, los mecanismos no funcionaron, y además es que son muy farragosos, lentos, cuando ocurre algo, hasta que de verdad se hace algo, se eterniza, como la burocracia científica y administrativa, pues esto se había convertido en algo parecido.
Y entonces se quiere agilizar todo mucho más y evitar que se vuelva a repetir el caso de esta compañera que supuestamente se suicidó, pero no hay manera de poderlo saber. Yo no sé exactamente judicialmente cómo está el tema, pero sí que fue un caso en el que no funcionaron bien las cosas. El entorno de una campaña oceanográfica es muy especial porque la mayoría de las personas que hay en un buque oceanográfico son hombres, empezando por la tripulación, digamos, de marineros, personal de apoyo, etc. Pero suben mujeres científicas. Esta mujer que desapareció formaba parte del personal de restauración del comedor, no era científica, pero forma parte de lo que es el personal que hace posible la ciencia. No solo hay científicas, hay técnicos, hay personal administrativo, personal de apoyo, personal de gestión, todos son necesarios para que se dé al lugar un descubrimiento científico o funcione la ciencia. Entonces, es un ambiente muy cerrado, son muchos meses, en muy pocos metros cuadrados, y pues todo lo que hay en la sociedad pues te llevas un poquito al barco, ¿no? Hay de todo un poco, y entonces se tienen que crear espacios y protocolos para evitar que ocurran cosas y sobre todo concienciar al personal de a bordo, al capitán, que tenga muy claros los protocolos, qué hacer, qué no hacer, y si alguien tiene problemas que queden muy bien descritos y evitar que personas que han tenido problemas vuelvan a estar juntas en una campaña oceanográfica en la siguiente ocasión. Pero digamos que los casos que hay no salen a la luz normalmente, no se conocen, pero casi siempre son casos de, generalmente, que él está en una parte superior, digamos, de la escala y el abuso es hacia alguien que está hacia abajo. A veces es difícil diferenciar abuso sexual de acoso laboral, porque se confunden unos y otros, se entremezclan a veces los acosos de un tipo y del otro. Pero sí que es una cosa que el CSIC está muy concienciado en que se evite y por eso se puso el año pasado en marcha todo este protocolo para evitarlo. ¿Qué más? Una cosa, es que antes has preguntado por lo de eso, antiguamente, la historia, por qué nos ha llevado esto de igualdad de historia, ¿no? Y claro, yo, como tú te dedicas a los pececitos, pues he pensado en Ingmar Gullis, en la gran científica, que ella explica que la evolución no es como tal y como la cuenta Darwin, sino que puede haber en la evolución trabajos de coordinación y no solamente de competencia, pues por lo que sea, por alimento, por lo que sea. Entonces era para darte pie a que dijeras algo de los pececitos y del Ingmar Gullis. Gracias. Bueno, Darwin era misógino considerable y sus interpretaciones pues algunas eran válidas y otras no, y ahora hay toda una revisión con otros ojos viendo los dos géneros como necesarios. El tema del gen egoísta, que pues no solo se transmite a través del hombre, sino que el gen egoísta también los genes los transmiten también las mujeres, lógicamente. Y sí, en la ciencia ha habido mucha discriminación y una visión siempre muy masculina de las cosas, de la interpretación, de hallazgos arqueológicos, de darle, pues esto se usaba para esto y lo usaban estas personas, o los hombres o las mujeres, etc. Y entonces todo tiene una posible interpretación, porque al fin y al cabo muchas de las cosas que se hacen al atrás es interpretar cosas que estamos viendo, cómo podrían ser entonces. Entonces, si tienes un sesgo de género y de pensar que esto era así, ellos cazaban y ellas recolectaban o ellas hacían la crianza, llevaban a los niños encima y nada más, pues claro, lo interpretas todo lo que encuentras con ese principio en el que te basas. Sí, completamente de acuerdo. Me ha gustado la foto esa que has puesto de vuestro centro. 3 chicos. ¿Sois mayoría mujeres? ¿Cómo que 3 chicos? Sí. En la foto del equipo, de tu equipo... Sí, mi equipo es mayoritariamente femenino. Era todo mujeres. Sí, y durante mucho tiempo ha sido aún más femenino. Ahora tenemos una reciente incorporación que está por aquí, que ha subido la cuota de hombres en mi grupo. Sí, mi grupo es muy femenino. Hay otros que son muy masculinos, pero en general el conjunto es equilibrado, como habéis visto, ¿no?
Y por otra parte, a ver, en las estadísticas estas que has puesto siempre hemos tenido la visión de que los países nórdicos estaban mucho mejor y en cambio nos has demostrado que no. España está... No, los nórdicos siguen estando bien, los nórdicos de Escandinavia, me refiero. Pero el 50% estaba, el 50,8% era Dinamarca, creo. Sí, nosotros estábamos en los 50. Sí, pero los demás estaban por debajo de nosotros. Exacto. Ni tan mal. Exacto. Pero siempre tenemos la referencia. Sí, tenemos la referencia de que estamos peor, pero por eso le he puesto con globos de fiesta, de que estas cifras por fin nos colocan en la élite del porcentaje de mujeres que dedican a las ciencias y a las ingenierías, por fin. Y estamos en la cabeza. Sí. Claro, pero volvemos a lo mismo, o sea, estamos la percepción que tenemos es lo que hace que la parte negativa crezca. Claro, por eso es que las niñas... Claro, por eso es muy importante que las niñas perciban que las mujeres están ahí, que las mujeres hacen ciencia, que las mujeres pueden llegar a puestos superiores, que pueden tener capacidad de decisión, de influencia en cómo se hace y cómo se organizan las cosas. Y que son tan válidas como los hombres para hacer y que no se autolimiten ellas. Y que no se pongan la etiqueta de la rarita porque me gustan las matemáticas. Ellas a sí mismas porque creen que la sociedad las va a ver como raritas. Entonces eso es muy importante, que las nuevas generaciones, las niñas, piensen que ellas pueden. El Yes We Can es que se lo tienen que meter aquí a la presión en el cerebro y que no se autolimiten. Y para eso tienen que tener referentes y tienen que tener cifras. No puede ser que en los libros de texto no sigan apareciendo mujeres como científicas. Y por eso estos murales de las mujeres científicas en la Comunidad Valenciana son importantes, porque vas por la calle y dices, uy, ¿y esta señora quién es? Entonces ves allí y entonces hay un código QR, lo escaneas y te explica la historia de esa persona, qué es lo que ha hecho por la ciencia, etc. Si tú conoces la mayor, si hay abandonos por parte de mujeres, ¿por qué se producen esos abandonos? Vale, tenía una diapositiva, pero ya son demasiadas que no le he puesto. Es respecto al porcentaje de abandonos de las que empiezan las carreras. Empiezan la carrera al grado. Y resulta que las mujeres abandonan menos las carreras STEM que los hombres. Pero como empiezan menos, el final es que acaban menos. Entonces, por ejemplo, en informática es muy bajo el porcentaje de mujeres que abandonan el primer año, creo que solo un 10%. El resto de abandonos son hombres. Hay 90%, o sea, del total de los abandonos de informática, el 90% son hombres, y un 10% lo dejan. O sea que las mujeres que empiezan esas carreras STEM lo tienen claro que quieren hacer eso. Pero luego, ¿qué ocurre? El diagrama este de las tijeras. Vale, muy bien, he hecho la carrera, he hecho una tesis doctoral. Ahora he visto lo que es la ciencia de verdad, he visto lo que cuesta ser doctor, he visto lo que cuesta investigar, las horas que tengo que dedicar. ¿Y ahora qué quiero yo para mi vida? ¿A dónde la encamino? ¿Voy a sacrificarme, voy a hacer todo este esfuerzo para al final, a lo mejor cuando tenga 41 años, llegar a ser científico titular o tener un puesto fijo en una empresa? ¿Estoy dispuesta a sacrificar todo esto? ¿Qué hay de mis otras partes del trilema? Pues ahí es cuando el trilema a las mujeres les pesa mucho más que a los hombres, y entonces es cuando ellas empiezan a abandonar. Y nos quedamos con todo ese vacío. Y luego cuando las que han entrado en la carrera, vale, son científicas titulares, parece que no hay tanta de diferencia. ¿Cuáles llegan a profesores? Es que estamos en un 26% solo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque para subir en las escalas tienes que seguir dedicándote. No dices, bueno, yo ya soy funcionario, yo aquí ya me siento en mi despacho y ya... No. La ciencia en este país no funciona que tú tienes un cargo de científico y tienes dinero para investigar. No. Tú solo tienes tu nómina fija. No tienes dinero para investigar. Para investigar tienes que pedir proyectos de investigación a las agencias que financian, ya sea el gobierno regional, nacional, europeo, enseñarles, yo quiero hacer esto, yo soy bueno en hacer esto, demostrarlo, esto es lo que yo he escrito o he hecho hasta ahora y esos son mis méritos, y a ellos si les parece que está bien, te dan dinero, vale. Luego tú ese dinero úsalo.
durante 3-4 años y demuestra que lo has usado bien y que has publicado artículos y que has dirigido tesis y que esto y lo otro, entonces, y así cada año. Entonces, el estrés es brutal, porque tú, si no estás siempre ahí en la brecha, no consigues más cosas, y si no consigues más cosas, no avanzas. Y para hacer esto, la dedicación no son 37,5 ni 40, es lo que tenemos los que somos investigadores de plantilla, son muchas más horas. Entonces, todas esas horas que tienes que dedicar para estar arriba, no se las dedicas al resto de las esferas. Y ahí es donde las mujeres dicen, pues yo no se lo dedico. Entonces, yo me quedo con mis otras dos esferas. O sea, las mujeres parece que valoren más esas dos esferas o tengan más presiones sociales para dedicarse a las otras dos esferas. Por eso hay esa página web que dice yo no renuncio, ¿no? Que parece que tenga uno que renunciar a una cosa para hacer la otra. Y eso es lo que tenemos que evitar, que las dos cosas son compatibles, pero para eso tiene que haber cosas que lo fomenten, el no renunciar. Por ahí hay más manos. Buenas, no sé. Sí. Yo quería decir sobre eso que dices de no renunciar, que yo sí que veo muchas mujeres que ya no renuncian. Gracias. Pero que en este caso lo que hacen es traer a una mujer de fuera para hacer las cosas de casa porque no llega a haber un consenso dentro de la familia. Entonces traen a alguien de fuera que me limpie, que me cuide, que me críe medianamente a los niños mientras yo no estoy en casa y así yo puedo ir a trabajar. Es decir, yo no veo la solución en la cohabitación que puedes decir con tu pareja. No existe. Lo único que haces es traer a otra mujer, porque siempre son mujeres, dentro de tu casa para que te ayuden. Si tienes a una madre, pero si no, se paga. No sé yo si vamos a mejor en ese sentido. Que vale que aguantamos en el trabajo, pero a costa de no de mejorar la vida familiar dentro de la familia, sino que traer a alguien externo para que nos ayude, me refiero. Sí, eso es lo que algunos partidos políticos extremos dicen, que la única manera de que los niños estén bien educados, crezcan y volvamos al tipo de familia que éramos antes, es que las mujeres vuelvan a casa y estén solo en casa y no se dediquen fuera. No ven otra salida más que esa en ese tipo de mentalidad. Evidentemente, por mucha corresponsabilidad que haya en una pareja, dependiendo del tiempo que tú tengas que dedicar a las otras esferas, no hay horas posibles al cabo del día para que los hijos estén bien atendidos y tendrás que recurrir siempre a ayuda externa, como tú dices. Eso es inevitable. En el momento en que la mujer entró a formar parte de la fuerza laboral de este país, alguien tiene que hacer lo que ella hacía en el entorno familiar. Porque no hay horas al día. O sea, si los dos dedican el mismo esfuerzo a sus ámbitos laborales, alguien tiene que dedicarle una tercera persona a los cuidados de la casa y a la familia. Yo lo veo imposible. Yo lo veo que el problema es que el hombre no sube a hacer su 50% de la parte. Claro, más de lo que pero tiene que aunque lo dedicara, que yo lo que reivindico es la corresponsabilidad. Es, vale, muy bien, tú te corresponsabilizas, por caso, del niño, de llevarlo al cole, de todo lo relacionado con los niños, ¿no? Que yo no me tenga que preocupar de si está la camiseta de deporte lavada o no, de si está en el cubo la ropa sucia, que si se ha puesto en la mochila lo que tiene que llevar para la actividad extraescolar. Porque a veces es la mujer la que tiene que estar en plan helicóptero sobrevolando todos y diciéndoles a todos lo que tienen que hacer, incluido la pareja. Entonces, cuando hablo de corresponsabilidad y de reducir la carga mental, me refiero a eso. Que luego habrá una tercera persona externa que tiene que entrar en acción, porque es imposible que entre los dos, con la dedicación laboral, acudan a todas las necesidades domésticas. Yo lo veo imposible, o sea, lo veo imprescindible en muchas ocasiones, pero no siempre es factible económicamente contar con esa tercera pata que te ayuda. O a veces son los abuelos o algo parecido. Sí. O la abuela, no los abuelos. Muchas gracias, Ariadna. Nos has ilustrado y además con los reflejos de las diapositivas y las gráficas es extrapolable a otros ámbitos totalmente
Yo con lo que ha dicho Hanna, uno de mis comentarios era la necesidad de ese gran pacto de Estado por los cuidados. Porque como tú decías, dentro del trilema, esa es una de las situaciones que a muchas mujeres les impide romper el techo de cristal, pero también las demás, las malas madres, que hemos sido durante un tiempo, o se nos ha considerado, porque no hemos sido malas madres, pero estamos en ese club, pues evidentemente vamos apostando por ello. Yo creo que es fundamental la corresponsabilidad, como bien has dicho, ese gran pacto de Estado para evitar precarizar a otras mujeres, porque estaría muchísimo mejor cuando ya las instituciones se ocupan de los cuidados a esa tercera edad o a la infancia. Y por otra parte, pues sí, las acciones positivas siguen siendo necesarias, sobre todo en esas empresas de menos de 50 trabajadores. Los planes de igualdad, que ya se negociaban antes, pero que ahora ya son totalmente imprescindibles, que evidentemente hacen el diagnóstico y que además también es fundamental acudir a las inspecciones de trabajo. Pero no nos engañemos, yo ayer veía la foto del Mediterráneo, estamos hablando de los premios Príncipe de Asturias, que la Secretaría General de Comisiones Obreras del País Valenciano ya ha dicho que no va a acudir, pero la foto del Mediterráneo de ayer, que no recuerdo muy mucho, me parece que era sobre el puerto algo, eran todo hombres, no había ni una sola mujer. Esas cosas, si no nos llaman la atención y si no nos hacen pensar y meditar, pues evidentemente tenemos un problema. El techo de cristal es difícil de romper en todos los ámbitos y ahí estamos nosotros para que ese suelo pegajoso no nos haga no seguir adelante y romperlo. Y entre las mujeres y la coordinación de las mujeres, y aquí es un ejemplo, pues evidentemente tenemos que seguir apostando para no bajar esos escalones y seguir subiéndolos. Gracias, Ariadna. Gracias, totalmente de acuerdo. Bueno, gracias, Ariadna. Siguiendo el hilo de las dos últimas intervenciones, porque va en la misma dirección, yo quería apuntar que los premios Goya, los escucharíais todas, la intervención de Eduard Solar en la Casa Flames, en el que se vanagloriaba del valor que había puesto su madre en él y de cómo su mérito se lo trasladaba a la educación, al cuidado y a la atención recibida. Y yo lo escuchaba con una ambivalencia tremenda, ¿no? Porque por una parte pensaba, qué maravilla que nos han puesto en la luz, o sea, han enfocado en lo que nos ha pasado a las mujeres de mi generación, que en aquel momento no se podía nombrar porque era equivalente a ser considerada que la maternidad te pesaba y eso no quedaba bien. Sin embargo, ahora se dicen micrófonos dirigidos al mundo entero. Sin embargo, tenemos que reconocer que ese reconocimiento nos perjudica también, porque nos fija en una posición en la que lo mejor para ser una buena madre es hacer eso. Y hacer eso, tú lo sabes mejor que nadie, es equivalente a renunciar a escalar en otros ámbitos. Entonces, no nos tenemos que dejar regalar tanto a los oídos con que lo hemos hecho como madres y tenemos que estar atentas porque el discurso social imperante sigue siendo ese. Sí, lo que tendríamos que pensar es que si lo hemos hecho bien como madres, es cómo hemos educado a nuestros hijos e hijas. Cómo les hemos transmitido a ellos los valores que tienen que tener en igualdad de género. Si hemos tratado, en caso que tengamos chicos y chicas, si los hemos tratado por igual. Si la cama la tiene que hacer ella, no la tiene que hacer él. Si la mesa la tiene que poner uno, la tiene que poner el otro. Si las normas para unos y otros son distintas. Yo en mi casa, como éramos todas hermanas, pues no he visto esta discriminación de género. Pero sé de amigas en las que existía esta discriminación claramente en casa en cuanto a qué tareas hacían unos y otros. Entonces, las madres tienen una influencia importantísima en cómo suben las nuevas generaciones. Ellas tienen mucha más influencia que los padres, porque ellas están mucho más cerca de los hijos que ellos generalmente todavía, porque no existe todavía esa corresponsabilidad. ¿Quién lleva normalmente a los niños al médico cuando están enfermos? ¿Quién se pide los permisos para esto o lo otro? ¿Quién va a las reuniones de colegios? Siempre son mayoritariamente las mujeres, no quiere decir que no haya hombres, afortunadamente van creciendo. Pero eso está ahí. Entonces, tenemos que utilizar esta herramienta. O sea, las madres somos las que podemos hacer que las nuevas generaciones suban de otra manera. Sí, pero las madres tienen que ser conscientes de la educación de los varones, sobre todo. ¿Y qué pasa? Exacto, para ser conscientes de eso, eso pasa por cuestionar el rol que su pareja cubre en la familia. Porque una cosa y otra están asociadas.
no se puede educar a los hijos con unos valores de una dirección cuando el padre de familia va por el otro lado. Eso está en otra posición. Exacto, por eso tienen que estar en sincronía los dos. Y bueno, una cosita más sobre el tema este de los cuidados, que, a ver, fundamental es la corresponsabilidad, como hemos comentado, lo sabemos de sobra, y yo creo que es una gran lucha que tenemos las mujeres que continuar, porque no, o sea, aunque a veces en ciertos contextos parezca, no, que mi pareja ya hace mucho, que vale, hemos avanzado, pero creo que todavía queda muchísimo por hacer. Por otro lado, el tema de los cuidados, que también lo ha avanzado un poco en Carla, creo que tiene que haber una gran parte de esos cuidados que se garantice a nivel estatal, de manera pública, porque es muy complicada la crianza, conciliar vida familiar y vida profesional. Y me olvido un poco de la vida personal, que a veces es lo que dejamos, sobre todo las mujeres, para lo último. Entonces eso, es muy importante que esté garantizado a nivel público. Y en el caso de que tengamos incluso que recurrir también a una parte privada en ese tema de los cuidados, también habría que buscar medidas que garanticen que no sean precarios esos contratos. O sea, si yo tengo que contratar a una persona que cuide de mis hijos, de mis hijas en un periodo de tiempo que yo no puedo atenderlos, ni su padre tampoco, o la otra parte de la pareja, por lo menos que ese contrato, que esa relación laboral con esa persona que va a cuidar de mis criaturas, bueno, pues sea una relación pues con unas garantías legales. Totalmente, o sea, que sea justo, que sea una relación justa. Y ahora mismo pues no es así. Sabemos que todo el tema de cuidados y labores domésticas está muy precarizado. Pues nada, eso. Sin asegurar y sin el sueldo mínimo. ¿Alguien más quiere decir algo? No, ya. Que si no me enchuflo, es más de Iba a preguntar una cosa más, pero bueno, ya que estoy, voy a hacer ya. Yo quería que nos incidir en el tema de la vocación de las niñas, que pues hasta ahora pues, se sienten como que no es su campo, la ciencia. Yo creo que somos muchas las que estamos. Yo siempre he sido de letras, porque era una cosa, o sea, las matemáticas y todo lo que tuviera que ver con la ciencia era como y me da la sensación de que todavía eso sigue un poquito igual, aunque vaya mejorando, pero creo que igual como no soy docente ni estoy relacionada con la docencia, no sé cómo puede estar, pero no sé si nos podrías decir tú cómo ves, si se está fomentando realmente o si el profesorado realmente está alentando a las niñas y no poniendo. Claro, tiene sus prejuicios también, claro, el profesorado tiene sus prejuicios y sus roles y estereotipos ahí asentados en el imaginario. No sé si tú encuentras alguna diferencia sustancial. Yo es que no estoy muy en contacto con lo que es el mundo, digamos, de primaria y de bachillerato o secundaria. Porque no es mía que a nosotros nos llegan los que ya están haciendo un grado, ¿no? Y no bebo mucho de las fuentes estas, pero yo creo que en los colegios se fomenta por igual actualmente las cosas en los niños y las niñas, que no existe este sesgo en cuanto a las asignaturas que se dan. Al menos lo que yo he percibido durante la etapa de mi hija cuando estudiaba en estas etapas, no tenía esta percepción. Cuando yo iba al colegio, además yo me crié en colegio de monjas y éramos todas chicas, o sea que no podía haber diferencia entre género. Y sí, que veías entonces es que se consideraba que las que no querían estudiar demasiado, a letras. Como que tú no sirves, y eran muchas las que querían irse a letras en mi época. Yo recuerdo una frase que siempre la comento mucho en casa, había una monja que era que nos daba clase de física y química, que se llamaba la hermana Fuensanta, que cuando acabamos ya tercero me dijo: tú, Ariana, a letras y a vegetal, ¿verdad?
Sí, esta frase me dijo, digo, ¿yo madre? No, yo me voy a ciencias. ¿Y por qué? Porque yo estaba todo el tiempo haciendo preguntas en clase. O sea, yo no aceptaba los dogmas de lo que te decían. Yo sacaba buenas notas en física y en química, mejor en química que en física. Pero me gustaba y luego me dediqué a biología, ¿no? Pero ella tenía este concepto, ¿no? De que uno esto para los que muy se van a las ciencias y los que no se van a las letras. Pero claro, esto es una cosa anticuada y yo creo que este estereotipo ya no existe y que afortunadamente en la enseñanza primaria y secundaria de este país esto ya no ocurre. Otra cosa es que las niñas se vean a sí mismas haciendo esto. O sea, desde el profesorado no creo que haya esa brecha de cómo les inculcas las cosas. Pero otra cosa es las niñas, cómo perciben en la sociedad su rol, o qué hacen o en qué pueden sentirse a gusto, o yo me veo por aquí o no me veo por allá. Y todo esto es un conjunto de señales, así como difusas, que están desde los anuncios de la televisión hasta todo lo que se ve por las redes sociales, que ahora es mucho de lo que se ve. ¿Alguien más? Sí, a nivel de lo que estamos hablando en este momento, me ha resultado relevante el que citéis que se ha realizado un anexo para introducir en los libros de texto donde se recojan las mujeres relevantes en ciencia. Y querría saber si hay manera de acceder, a lo mejor lo has dicho y yo no Sí, he quedado con ello. Voy a ir más allá. Gracias. Aquí he puesto la dirección del vídeo de YouTube, que podéis ver este vídeo tantas veces como queráis, y ahí explica cuál es la comisión que ha creado este anexo, y si entráis en la página web de No More Matilda, lo busquéis en Google, enseguida os saldrá, y podéis descargaros este anexo y tenéis todos los casos de mujeres y los podéis introducir en vuestros, si tenéis una labor de educación o de formación, los podéis poner como ejemplo. ¿Alguien más? ¿No hay más preguntas? Bueno, es donde había algunos enlaces también, pues si alguien quiere. Pues bueno, muchas gracias Ariadna A vosotros. por tu presentación, que bueno, nos ha ilustrado mucho ver cómo está la situación, y afortunadamente, por lo menos en España, me deja un poco de buen sabor de boca, porque parece que estamos mejor de lo que pensábamos con respecto a Europa, pero bueno, hay que seguir trabajando en ello. Bueno, muchas gracias y bueno, gracias a todos. Y bueno, os emplazamos a la próxima sesión. Vamos a tener unos días de descanso. Porque bueno, se avecina el 8M y con ese motivo hay multitud de actos. Entonces, nosotras ocupamos el resto de los meses para que el feminismo no se quede ahí en el cajón de solo un día o dos en el 25N. Y entonces la próxima cita será Club de Lectura el día 5 de abril con La mirada de Estigia, un libro de Mari Carmen Peñarrocha. Y bueno, os esperamos, anotadlo, el 5 de abril a las 11 aquí de nuevo. Muchas gracias. Gracias.